Buenas. Buenos días, tardes o noches mis queridos expectantes y capíbaras oyentes. Estamos en un nuevo cap de este fic, solo vengo para avisarles que si me quieren ayudar pueden suscribirse y darle like. También solo si lo desean pueden ayudarme también uniéndose a los miembros del canal, pero todo eso queda a discreción de ustedes. Sin más que decir que comience el capítulo. Y por último pero no menos importante. Un saludo para Andy Reyes. Eli Martínez. Y un saludo para Matador de Victoria. Ya saben que si quieren sus respectivos saludos, pueden dejarlos en el comentario fijado. Y ya para finalizar. Un saludo para Diego Bautista, y gracias por unirte como capibara adulto con 6 meses de membresía. En verdad, te lo agradezco. Y sin más que decir. Comencemos. ¿Quién soy yo? Aquella pregunta resonó en una mente joven, en crecimiento, aislada durante casi una década. Una mente que no se desarrolló de la manera natural, la cual, prácticamente toda su existencia estuvo dentro de una sala que conocerías como científica. Aunque la mente de esta mentalidad joven era lo suficientemente grande como para analizar cosas a una profundidad que dejaría a muchos genios como simples niños ingenuos. Una mentalidad que aun con todas sus cualidades más allá de lo común, no podía responder una pregunta, la pregunta más guiada y enseñada por la humanidad. ¿Quién soy? Sus pies descalzos pisaron la arena debajo del agua, y la iluminación radiante del sol causó un reflejo majestuoso en el cuerpo de agua, constantemente alimentado por un río que tenía un comienzo inexplicable más allá de las distancias. Sus pies descalzos pronto salieron del agua, pisando y el agua adhiriendo a la tierra humeada en la planta de sus pies. Sus ojos de un color nocturno divisaron las múltiples estructuras, hechas con solo materiales que podrías encontrar en aquel mismo bosque, que, aún cayendo desde la altura anterior de decenas de metros, seguía con cientos de árboles guiando una colonia verde, y bañando de aire fresco el ambiente. Arthur movió su cabeza lentamente a los lados, observando y analizando las casas de maderas, palos y cuerdas improvisadas, pero talladas con un amor y profundidad digno de las mejores obras de arte. Sentía una sensación alta de debilidad en su cuerpo, por alguna razón, ahora el agua le parecía un poco extraña. Pensó sinceramente en que no le gustaría volver a tener esa sensación cuando entró en el agua antes, pero simplemente la cristalina corriente era suficiente para quitar cualquier pensamiento negativo que tuviera hacia el líquido de la vida. Así que su rostro se dijo un momento en el lago, observando que ahora el pequeño lago apenas subía por encima de sus talones al estar en la orilla del agua. Un sentimiento extraño, tóxico de amor por lo que era el agua, pero a la vez una sensación de repudio, pareciendo algo que venía consigo como si lo hubiera vivido cientos, casi miles de veces. Pero lo ignoró, teniendo su mirada ahora levantándose hacia enfrente, y comenzó a moverse. Apenas dio unos cuantos pasos, y una manada de hombres extraños, semidesnudos y con múltiples herramientas de cacería salieron de sus casas, viendo desde la seguridad a metros de distancia, asegurando que este ente que acababa de aparecer no se pasara de listo e hiciera algo imprudente. Ellos se comunicaron en una lengua indescifrable para el pequeño mocoso, pero aún así le fue fascinante ver a gente distinta, a que no tuviera que ver a sus iguales o a los altos blancos. Ese último era el apodo que le había asignado a los científicos que trabajaron día y noche para darle una alimentación sana a su cerebro, lo que lo llevó a la actual situación. Arthur alzó su mano en un gesto amistoso, pero inmediatamente lanzas, hachas y arcos apuntaron en su dirección, preparados para acribillarlo aun si parecía ser un niño, que lo era. Sin sentirse amenazado, el de cabellos negros dio algunos pasos, e inmediatamente unas cuantas flechas aterrizaron a sus pies, a la distancia de una regla común. El método de amenaza pareció dar frutos, porque el niño se detuvo ante la amenaza que los sujetos semidesnudos habían hecho. Inmediatamente, todos los hombres semidesnudos enfrente suyo comenzaron a alejarse, todos hacia los lados, abriendo un camino que solo dejaba ver a una única persona. Un hombre, de piel morena al igual que los demás sujetos. Con un taparrabos al igual que sus compañeros, pero múltiples marcas de pintura tallada con los dedos en su cuerpo. Un búfalo estaba tallado en su piel, mostrándose la cabeza del animal con los cuernos y todo como un tatuaje en su torso. Su cuerpo era un poco más hinchado y alto, pero sus músculos eran lo que le daban a este sujeto su corpulenta forma.
Arthur parpadeó un par de veces, mirando a todos los sujetos aquí, pareciendo reverenciar a su aparente líder, el cual miró de forma analítica. Viendo todos los rasgos del niño a profundidad. Viendo las intenciones que tenía, pareciendo observar más allá de lo que cualquier persona podría observar. Solo un asentimiento fue lo que hizo una andanada de jadeos, como si los sujetos acabaran de ver una broma de mal gusto, una falacia, un chiste. Pero en lugar de dejarse llevar por sus aparentes seguidores, solo se dio la vuelta e hizo un gesto con la mano, dándole un aparente permiso al niño, el cual solo comenzó a caminar, cauteloso y observando todo a su alrededor, sin comprender, pero las miradas curiosas que las demás personas le enviaban eran, por así decirlo, un poco extraño y espeluznante, no para el pequeño infante. Ahora que lo veía desde atrás, aquel sujeto corpulento que parecía ser el líder llevaba amarrado su cabello oscuro como la noche, como una coleta amarrada por raíces y hilos gruesos de la caña de azúcar. Al principio, Arthur solo vio unas cuantas pocas casas, para el grupo grande de personas era raro tener tan pocas, pero tan solo comenzó a caminar más profundo entre los árboles, logró divisar un lugar plano, una planicie en la que se alzaba una gran cerca hecha de troncos de árboles y amarradas con fuertes raíces de árboles. Su boca se abrió en forma de O y su mirada se movió por todos lados, viendo ahora a todos los demás habitantes, que vaya, eran muchos, demasiados. Podrías calcular unas 200 personas, pero para el tamaño del pueblo, era razonable. Tan solo poco más de 10 hectáreas eran las responsables de albergar a más de 300 habitantes, pero eso no lo sabía Arthur. Todo rodeado por una gran muralla hecha de troncos firmemente colocados y posicionados en el suelo, buscando proteger de posibles amenazas o ataques del bando rival. Su mirada fue interrumpida cuando el sujeto más robusto le hizo un sonido que naturalmente le llevó a pensar que le quería enseñar algo. Sin algún motivo para querer oponerse, Arthur siguió al hombre alto y de piel morena, viendo a los demás habitantes, todos con rasgos similares, como los sujetos altos blancos que eran iguales entre sí. El recuerdo de ellos lo hizo mirar hacia arriba, observando el cielo y las nubes que por su movimiento ahora tapaban parcialmente la luz solar, dando una sombra con iluminación reconfortante. Entonces ambos se detuvieron en un lugar, no parecía una casa, de hecho, tenía una forma circular, tallada con rocas puestas cuidadosamente, y recubierta con una mezcla de barro y tierra que impedían que la estructura se viniera abajo. El hombre robusto entró primero, y el niño lo siguió por detrás, curioso sobre a dónde lo llevaría esto. El niño pudo observar una salida que estaba iluminada por completo, de esa forma, la luz solar cubría sin dejar ver lo que hubiera delante de esa salida. Los pasos que resonaron con eco fueron lo único que entró por los oídos de ambos, hasta que salieron por aquella apertura con forma de puerta. Arthur ensanchó los ojos cuando vio un campo totalmente plano. Alrededor se cerraba con una pared de rocas que formaba un círculo, siendo un campo de duelos o enfrentamientos. En las partes superiores estaban muchas personas vitoreando y gritando en coro, algo que había sido totalmente ahogado por el pasillo en el que habían estado caminando antes. A diferencia del niño, aquel hombre robusto caminó más hacia adelante, con la mirada tan inexpresiva y sin algún matiz distinto. Pronto detuvo sus pasos sobre la arena de batalla, y se dio la vuelta, observando con sus penetrantes ojos oscuros el otro par de ojos oscuros al otro lado de la arena. Como si fuera una señal, un cuerno comenzó a resonar, dando un audible sonido similar a uno que escucharías en una guerra. Arthur miró hacia los lados, curioso sobre el nuevo sonido. Como si fuera un movimiento automatizado, su cuello hizo un movimiento, esquivando con la cabeza un puño grande que lo pasó de largo. Los ojos del niño vieron cómo el brazo pasaba a su lado a cámara lenta. El hombre robusto lo había atacado de improviso, sin embargo, los sentidos del niño advirtieron en un instante el peligro. Suspiros y aullidos se escucharon de las gradas, aplaudiendo la ferocidad y destreza mostrada por el niño. El hombre robusto en un movimiento rápido lanzó un puño hacia el rostro del niño más bajo que él, pero solo sus nudillos encontraron el suelo. Arthur había saltado hacia atrás, esquivando el golpe, el cual se estrelló duro en el suelo y lo agrietó. Los ojos del moreno se fijaron por un breve instante en los del niño que había conocido hace prácticamente nada. Orbes negros y orbes negros chocaron miradas. Eso tan solo duró una breve fracción de segundo, ya que el hombre adulto se desvaneció como un borrón, corriendo hacia enfrente a una velocidad más allá de la humana. Entonces Arthur tuvo que cubrirse con ambos brazos de un puñetazo que iba directamente a su rostro, y fue mandado hacia atrás, teniendo que derrapar con sus pies en el duro suelo de tierra seca. Sin embargo, barrer el suelo con sus pies desnudos no pareció causarle ningún daño.
Arthur, en su posición con los brazos formando un escudo, se agachó y colocó ambas manos rozando el suelo. En una posición de carrera, desapareció en un instante hacia enfrente, y finalmente entrando en el conflicto. Tanto adulto y niño comenzaron a intercambiar golpes de forma contundente. Cada movimiento de Arthur iba con destreza, pero la experiencia y fuerza adquirida por la adultez hizo choque con su destreza. Así que ambos estaban bastante emparejados en la batalla. Rugidos y aullidos se escuchaban de las gradas, resonando los vítores y ansias de guerra. Arthur mandó un gancho al hígado, pero su puño fue desviado y contrarrestado con un rodillazo, el cual el niño, aprovechando su flexibilidad, pudo mover su rostro antes de recibir el golpe directamente en el mentón. En una posición inestable, Arthur dio un salto recomponiéndose en el aire, cayendo nuevamente al suelo y sin poder descansar un poco, porque un hombre ya estaba dirigiendo un golpe uppercut a su estómago. Arthur recibió el golpe de lleno y se aguantó las ganas de escupir saliva, saliendo disparado hacia atrás como si golpearas una pelota con un bate. Y el niño se colocó de cuclillas, dando una exhalación y limpiando la saliva que se escurrió brevemente de sus comisuras. El hombre, con nada más que un taparrabos, se colocó en posición, esperando al niño para enfrentarse nuevamente. Arthur sonrió, y su gesto fue devuelto con una sonrisa contraria del hombre semidesnudo de piel morena. Entonces ambos corrieron hacia el otro. Arthur dio un salto con giro hacia enfrente, dando una patada al rostro del adulto, pero el hombre se cubrió con un brazo, intentando agarrar al niño en medio del aire. Pero el mocoso usó el brazo con el que se había cubierto de su patada y se impulsó hacia abajo, cayendo en el suelo de cuclillas, y rápidamente se colocó apoyado en sus manos dando un barrido. El hombre semidesnudo dio un giro y lanzó una patada hacia abajo, el cual el mocoso tuvo que retener con ambas manos, y alejó la pierna del hombre retrocediendo en un impulso hacia atrás. El hombre habló en un idioma ilegible para el niño, pero por su lenguaje corporal, parecía contento, tal vez por la buena batalla que le estaba dando el niño, el cual hasta hace no mucho era un desconocido total, y ahora solo era un desconocido parcial. Entonces el moreno juntó ambos brazos. El vello en sus brazos comenzó a erizarse, y estos se hicieron más gruesos, hasta que comenzaron a formarse más y más vellos, tantos que la piel estaba totalmente cubierta por una capa oscura de puro pelo. El rostro del sujeto comenzó a volverse más ancho, sus ojos se hicieron más agresivos, y comenzó a adquirir una forma y apariencia como la de un bisonte. Su tamaño comenzó a incrementar, pasando de alrededor de 1,80 m a 2,20 m. El rostro de Arthur se contorsionó en sorpresa y curiosidad, observando la apariencia tan única del antes semidesnudo. Lo que antes eran pies y manos, ahora eran pezuñas, y el hombre, ahora un semibúfalo, se puso en una posición de pelea. Las gradas aumentaron de vítores. El tatuaje. Incluso antes no les prestó atención a algunos detalles, pero había pinturas de bisonte en algunas partes del pequeño coliseo en donde se enfrentaba Arthur con el hombre animal. Kirk. Hombre bisonte. Arthur observó su alrededor después de vislumbrar la apariencia del hombre robusto. El hombre dio un bufido que salió como aire caliente de nariz de animal. Arthur se puso en posición de batalla, y no quitó su vista, dedicó toda su percepción tan solo al semianimal de más de 2 metros. Lo observo, lo analizo, lo previo, lo esquivo, lo calculo. Esos pensamientos fueron resultado de todos sus cálculos con tan solo ver al Kirk de animal a la misma distancia de él que al comienzo de la pelea. Y Arthur no pudo abrir más los ojos. En un solo instante, el bisonte desapareció, mucho más rápido que antes, más veloz, más feroz, más fuerte, más peligroso. Antes de lo esperado, sintió un golpe abrumador. Una pezuña del tamaño de su rostro lo golpeó directamente en la mejilla derecha, y su cuerpo giró varias veces a una velocidad abrumadora, hasta chocar en el suelo y rodar un par de metros. Arthur se levantó con dificultad, desorientado y tan solo viendo al hombre animal que estaba en la misma posición de antes. El niño miró con los ojos muy abiertos, ni siquiera pudiendo calcular o prevenir el ataque, siendo tan rápido que sus ojos ni sentidos lograron captarlo. Sus pupilas se movían constantemente, intentando leer el próximo movimiento, pero era tan poco predecible que su conclusión era incierta. Incluso, ahora su mejilla le dolía, su rostro brillaba de color rojo por el golpe que antes había recibido, incluso su piel palpitaba mientras que el calor bañaba esa parte. Ardía. Arthur se movió nuevamente hacia enfrente, corriendo rápido y rápido.
Y el hombre bisonte se movió como un rayo, alcanzándolo desde un lado y asestándole otro golpe con su fuerte pezuña al niño. El chico salió disparado y chocó en la pared, agrietándola, incluso quedándose incrustado por la potencia con la que chocó en esta. Se podía ver el brazo con la marca incompleta de la gran pezuña del hombre. Apenas habiendo podido cubrirse, Arthur sintió el mismo ardor, pero en su brazo. El mocoso salió del pequeño agujero en la pared de piedras acumuladas entre sí. Los vítores resonaron y aullaron como rugidos de animales furiosos, aunque estaban más eufóricos que furiosos. El niño tan solo dio un paso hacia enfrente, antes de caer en una rodilla, sintiendo su brazo entumecerse con dolor. Y sintiendo como su vista se volvía más amarillenta y brillante. Pero se puso de pie, divisando una pezuña frente a su rostro, lo último que sus ojos vieron antes de que todo se volviera negro. El hombre bisonte vio como Arthur comenzó a salir del agujero que antes había causado con su cuerpo, y por un momento iba a sonreír cuando logró divisar al mocoso dar un par de pasos, pero esa sonrisa se desvaneció cuando vio que el niño caía en sus propias rodillas. El hombre dio un bufido, pareciendo decepcionado. Se preparó, golpeando el suelo con las pezuñas que lo mantenían de pie, hasta que su imagen se desdibujó, apareciendo enfrente justo cuando el niño comenzaba a levantarse, y su pezuña chocó fuertemente en el rostro completo del chico, estrellándolo en la pared. La fuerza con la que el niño se estrelló de nuevo en la pared fue tanta que una gran grieta se extendió unos metros hacia todos lados, y así finalizó la pelea. La imagen era solo un blanco brillante, pero de un tono brillante similar a un foco en el techo, hasta que dos rostros aparecieron, mirando desde arriba. Eran tan borrosos que no se podía distinguir nada, solo se podía observar aparentemente dos cabellos de color oscuro, la piel clara y de un color crema fino, pero demás facciones eran invisibles por lo borroso que era todo. Él es nuestro hijo. Se llamará. La voz fue interrumpida cuando por un instante solo se escuchó un pitido, aunque no parecía provenir de la habitación, como un pitido en los oídos. Sí, ese es un nombre ideal para mi hijo, serás muy hermoso cuando crezcas. Aquellas figuras borrosas se movieron, pareciendo acercarse, pero todo se volvió de un color oscuro. Arthur abrió los ojos, divisando un conjunto de paja y madera, todo amarrado de forma que se mantenía sin derrumbarse. Su vista se movió lentamente, dándose cuenta de que era un techo, y que ahora estaba acostado en un lugar que desconocía. Captó bastantes cosas. Como algunas pequeñas mesas de madera, ropa, o lo que parecía ser ropa, colgada en cuerdas que se amarraban en algunos postes que sostenían la aparente casa. Arthur se sentó lentamente en la cama, que ahora vio. Una cama hecha de pelo, aparentemente de oso o algo así, y en el interior estaba recubierta de algodón, pero esto no lo sabía el niño. Pronto, se llevó una mano a la frente, cerrando los ojos cuando sintió el dolor punzante atravesar su cabeza y acuchillarlo muchas veces, una fuerte migraña. Y en ese instante se dio cuenta de que algo le cubría la cabeza, aunque sin quitárselo, teniendo una idea cuando fue educado en el laboratorio de hombre altos blancos. El pelinegro se puso lentamente de pie, pero pronto una sombra se cernió encima suyo. Sus ojos se fijaron al frente en donde estaba la entrada, y logró ver a una niña, casi desnuda, pero llevando la misma vestimenta de las mujeres que consistía en el tradicional taparrabos, pero también con piel de animal cubriendo la parte de su pecho actualmente inexistente. La niña entró casualmente y dejó un cuenco con agua caliente, al lado de este estaba un trapo de pelaje el cual la niña remojó en el agua caliente. Todo esto sucedió mientras el chico aún estaba ahí y de pie. Arthur solo siguió viendo, hasta que la niña exprimió el trapo y se dio la vuelta, caminando hacia Arthur. El niño solo la miró con curiosidad, y la niña comenzó a limpiarle lo que parecían ser unas heridas en el brazo. Ni siquiera se había dado cuenta de que las tenía con el fuerte dolor de cabeza que tuvo. Se sentó en la cama y la pequeña solo le limpió los pequeños raspones, hasta que terminó su labor, alejándose un poco y mirando al chico pelinegro, el cual la miró fijamente, lleno de curiosidad, y la niña solo le dedicó una sonrisa mientras se daba la vuelta, de nuevo hacia el cuenco y retirándose con el cuenco de agua ahora tibia. Arthur se rascó un poco el lado de su cabeza que no estaba cubierto, y dio un suspiro. Entonces, el niño estuvo unos minutos sentado en la cama hecha de materiales tradicionales. Después un rato finalmente decidió salir.
Si observabas de mejor forma, podrías ver una figura pequeña caminar casualmente en la aldea, aunque casi nadie la prestaba atención o los que lo miraban, en cuanto les devolvía la mirada ellos la desviaban. Arthur no le prestó mucha atención y fue a los lugares más curiosos en aquella aldea. Llegó a un lado en donde se podían ver los cultivos de la aldea. Eran principalmente las mujeres las cuales estaban cosechando, además de niños que ayudaban a sus madres en la cosecha y cultivo de algunos vegetales. Solo observó como un mero espectador, hasta que una mujer se le acercó, ofreciéndole una zanahoria y diciéndole algo en el mismo lenguaje que no lograba comprender, aunque sentía que comenzaba a hacerlo. Solo tomó la zanahoria y asintió, haciendo un gesto de agradecimiento. Siguió caminando por la aldea, dándole mordiscos a su zanahoria recién cosechada y ya limpia. Bastante extraños y preguntas. Aún con comida en la boca, observo a algunos leñadores de la aldea llegar con troncos y ramas que se suponen servirían para la leña y las fogatas. Siguió con la mirada a algunos hasta que una sombra se cernió encima suyo. Su mirada se desvió hacia arriba y observó a uno de los hombres, el cual le dijo algo en aquel idioma extraño, y pronto tuvo que sostener ramas de árboles, ayudando a acarrear leña. El cielo comenzaba a verse anaranjado, dando luz al atardecer. Arthur se limpió las palmas, y con una sonrisa observó la leña que había ayudado a acarrear. A pesar de su tamaño, había llevado bastante madera. Para muchos, esto sería explotación, para el niño. Una travesía emocionante. Al salir de la aldea, tuvo que ver la naturaleza de nuevo, lo cual era gratificante y lo llenaba de familiaridad que lo emocionaba, muchos y le preguntaban. Miró el sol durante un rato, observando el atardecer mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en la entrada de la aldea. Hasta que los árboles cubrieron el sol del atardecer, y Arthur comenzó a ir hacia la cabaña en donde había despertado, viendo que no había nadie, entonces se acostó en la cama nuevamente, pero aún no se sentía satisfecho. Entonces el niño se escabulló de su cama y vio algunos escritos en piedra, pero no entendía el lenguaje, así que se quedó gran parte de la noche viendo escritos en piedra y analizándolos. La mejilla de un chico comenzó a ser golpeada suavemente. La baba le caía a Arthur por las comisuras de los labios, con la boca abierta y la cabeza apoyada en una mesa. El chico comenzó a dar signos de despertar, cerrando su boca y saboreando su propia saliva seca en su boca, sintiendo la resequedad de su garganta, frunciendo el ceño y estirándose, sintiendo el dolor de dormir en una mala posición. El chico desvió la mirada aún somnolienta, pero sus ojos casi se abrieron de golpe cuando vio la figura frente suyo. El mismo hombre robusto de antier estaba ahora con los brazos cruzados, mirándolo con unos ojos agudos y serios. El hombre robusto comenzó a acercar su mano hacia Arthur, y sus dedos se posaron en la barbilla del niño, cerrándole la boca que el mocoso mantuvo abierta durante el tiempo en el que finalmente se había despertado. Ponte a trabajar, chico. La voz del hombre ahora era entendible. Era un idioma, o lengua distinta al inglés y japonés, que fueron los que se le enseñaron. Sin embargo, la lengua extraña y desconocida, fue aprendida por él en tan solo una noche de desvelarse, y un día con un par de horas de escuchar a las demás personas conversar entre sí. El niño se rascó un poco la cabeza y asintió. Sí. Voy enseguida. La expresión del hombre robusto se volvió una más sorprendida cuando vio al niño extranjero hablar su lengua, tal vez lo suficientemente consciente de que nadie más que los habitantes de su pueblo conocerían y hablarían esa lengua. Él se dio la vuelta y comenzó a irse, aunque se detuvo después de unos pasos, volteando la cabeza para ver al niño de reojo. Faclión. Ese es mi nombre, niño. Puedes desayunar y hacer los trabajos después de que te alimentes, después de todo no quiero que te desmayes en medio de tus labores. Con un pequeño brillo de respeto, Arthur asintió, aun si Faclión no podía ver su gesto. Y yo soy Arthur. El más robusto se detuvo cuando estuvo a punto de salir, grabándose el nombre que le acababa de ser mencionado. Arthur, ¿eh? Suena bien. Aquello se lo dijo a sí mismo y para nadie más, antes de retirarse. Después de todo, se memorizaría el nombre de un guerrero más que competente y formidable. Después de todo, Arthur fue uno de los únicos que le dio batalla, incluso logró mantenerse de pie después de un golpe de su pezuña de bisonte, lo cual, era de respetar, sabiendo el propio alcance físico que tenía su forma de bisonte. Después de todo, aquel poder había sido una bendición que se le otorgó por los mismos dioses, el mismo dios que ellos veneraban.
Sabiendo la ubicación remota de esta aldea aparentemente indígena, era bastante fácil deducir que ellos no veían los quirks como poderes con los que podías nacer, sino, más como un regalo que se le otorgaba a un bebé al nacer, que después de llegar a casi la mitad de su niñez, solo el bendecido por el dios que ellos veneraban sería el que se convertiría en el próximo líder de la aldea. Amasclea. Es una aldea de origen indígena ubicada a una distancia a más de 20 kilómetros del bosque más lejano a la ciudad. Así que si bien, los quirks también pudieron ser concebidos gracias a la evolución del hombre, solo aquella genética había sido un avistamiento extraño, tan raro que tan solo uno durante generaciones de liderazgo había sido el responsable de cargar con el mismo poder de su antecesor. Amasclea era una aldea grande, con aproximadamente 250 habitantes, todos originarios de aquella misma aldea, pero por la altura y composición física del líder, era posible que en algún momento alguien del exterior, con un kir de semi-humano bisonte, había llegado a la aldea indígena. Por azares del destino había coincidido con la apariencia que ellos le dieron a su dios, y naturalmente, aquella persona se habría quedado y su gen se habría repartido unas cuantas generaciones, tanto tiempo que actualmente ese posible bendecido por el dios de Amasclea, ya estaba muerto. Y las generaciones solo hicieron que el poder se fortaleciese más y más, hasta llegar al punto en el que un humanoide con cuerpo de bisonte era el resultado de usar el kirk. Alrededor de Amasclea, en un radio de varios kilómetros, había otras aldeas rivales, las cuales tenían números similares a los de esta última, pero ninguno llegó a tener el mismo poder militar en cuanto a tropas, por el simple hecho de haber una persona con el gen evolutivo del kirk en esta aldea, confundido con una bendición del dios de Amasclea. Esta fue la razón por la que Amasclea cargaba con un poder militar brutal a comparación de sus rivales. Como bendición del dios que ellos veneraban, también la moral incrementó demasiado, haciendo que las tropas fueran mucho más disciplinados y leales a su patria por su aldea. Todo esto solo por la existencia de un supuesto bendecido por su dios. Arthur comió una ración de arroz con zanahorias picadas y un pescado asado. Después de un par de minutos, dejó su plato vacío en la mesa, tan solo con el esqueleto del pescado en el tazón de madera lisa. El niño se levantó de su asiento en la misma silla que se había quedado dormido, pero una presencia que había entrado en la cabaña hizo que moviera su rostro hacia esa dirección. El niño divisó a la misma niña de ayer, la cual entraba con hojas largas de árbol y un poco de pintura roja fabricada de elementos de flores y barro. Arthur la siguió con la mirada, igual que la vez anterior. Me parece un poco raro que me mires tan fijamente. ¿Podrías no hacerlo? La chica dijo un poco incómoda, a pesar de su edad, en la que debería estar jugando y corriendo como niños civilizados, la chica hablaba de forma más seria y madura que para su edad, tan solo el tono de niña siendo lo que daba a entender que era una. El chico inclinó un poco la cabeza. ¿Por qué? Solo te estoy viendo. La niña del mismo color de cabello dio un suspiro. Mi padre me dijo que hablabas y entendías muy bien nuestra forma de hablar a pesar de que llevas poco tiempo aquí, pero no pensé que tanto, incluso pareces hablar igual que alguien que ha nacido aquí. El chico se encogió de hombros. Solo estudié todas esas rocas que estaban ahí. Escuché y memoricé la forma en la que hablaban, y de esa forma pude entenderlos. Ella se quedó con los ojos abiertos, parpadeando algunas veces ante la poca falta de enfoque e importancia que el niño le dio a su rápido aprendizaje. Era común que uno se volviera un poco arrogante, o que alardeara, aunque sea un poco de tener una capacidad así. Pero él lo dijo con una casualidad tal, que era como algo habitual, más bien, como si esperara que todos pudieran aprender tan rápido como él. Ella se deshizo de todos sus pensamientos, negando con la cabeza y dando un resoplido. No pareces muy cohibido por lo que sabes hacer. Arthur arqueó una ceja. No entiendo, ¿no es fácil aprender un idioma así? ¿Idioma? Arthur parpadeó un par de veces ante la confusión en la expresión de la niña, así que tan solo pensó en explicar lo que ya sabía de lo que le habían enseñado. Bueno. Es una forma de hablar que es distinta a la tuya, que poseen y normalmente no entiendes de otras personas. Ella abrió un poco la boca, sorprendida de aparentemente eso por alguna razón, no solo por el hecho de que hubiese más formas de hablar distintas a la de su aldea. Entonces eres como el antiguo bendito. ¿Antiguo? ¿Bendito? Arthur se rascó la cabeza con duda. No sé de qué me estás hablando. Ella se llevó un dedo a la barbilla, asimilando las palabras del mismo color de ojos que ella. Bueno.
Es que al que conocemos como el antiguo bendito, o el primer bendecido por nuestro Dios. Es una antigua persona que llegó desde el río, y salió del agua, con una apariencia similar a la de nuestro Dios. Ella tomó una de las largas hojas que tenía y le enseñó el contenido al chico, el cual observó el dibujo. Un humanoide con cuerpo total de bisonte, pero con ropas elegantes, tachadas en joyería, y un casco que se supone que sería del mismo material. Mi padre te enfrento, porque la forma en la que llegaste fue igual a la forma en la que llegó el antiguo bendito, el legendario. Así que mi padre decidió ver si eras capaz, por eso te enfrento. Si lo convencías, entonces. Bueno, estás aquí, pero si no lo convencías, entonces te mataría. Arthur asintió. Ya veo. No pareces muy relajado aquí. Bueno, tampoco use todo de mí. Pero sin duda me tomo desprevenido, porque tengo algo similar a tu padre. Que, por cierto, él es el líder, ¿cierto? Así es, mi padre. Faclión es el líder de la aldea, el más fuerte de toda la armada capaz de deshacerse en un instante de un grupo de varios hombres. ¿Pero a qué te refieres con que no usaste todo de ti? Arthur alzó su mano, abriendo la palma completamente. Es porque tengo algo similar a él. Entonces, de pronto las uñas de Arthur se estiraron y su piel comenzó a tornar un pelaje de tono amarillento más apegado al anaranjado. Y las uñas eran largas, cada una midiendo aproximadamente 5 centímetros de longitud, y pareciendo que podrían seguir creciendo a juzgar por solo la mano transformada del niño. La peli negra dejó caer las hojas que llevaba en sus manos, pero sostuvo la pintura que fue la única que no cayó de sus manos. Eso es increíble. ¿Cómo lo haces? En lugar de parecer aterrorizada, la chica se acercó hacia el niño, el cual le extendió la mano para que ella viera el contorno de esta. Ella acarició la mano, parcialmente convertida en pata de leopardo, viendo cómo las uñas comenzaban a esconderse adentro de los dedos peludos de la mano de Arthur. Los dedos de la niña recorrieron el pelaje suave, abriendo los ojos por el tamaño que tenía ahora aquella mano, que ya no era una mano. ¿Acaso tú también eres un bendito? Arthur rápidamente negó. No, este es mi Kirk. ¿Tú? ¿Kirk? Ella inclinó la cabeza hacia un lado. Así es. En el lugar de donde vine así me enseñaron que se llama este poder al que ustedes dicen bendición. Me asombro más la velocidad de tu papá, pero, si hubiera usado mi forma de leopardo, entonces tal vez estaría más reñido, aunque no sé con certeza si lograse ganarle. Aquella información hizo que la niña asintiera lentamente, digiriendo cada palabra y asimilándola. Hasta que se llevó un dedo a la barbilla. El lugar de donde vienes suena muy interesante, ¿puedes contarme más de ese lugar? Bueno, el lugar de donde vengo no es muy divertido. Todos los días me enseñaban cosas, así como 2 idiomas. Me enseñaron japonés e inglés, y se suponía que me llevarían a Japón, que es el lugar de donde viene el japonés, pero dejando eso de lado, solo era un lugar pequeño, muy aburrido sinceramente. Pero me solía ver con otros 3 niños igual que yo. Richard, Isabel e Iván. Él enumeró los nombres alzando cada dedo, y sonrió. Sinceramente no sé por qué a veces me veía con ellos, y aunque solíamos hablar, no mantenía mucha conversación con ellos, así que tampoco es que sintiera que me gustaran. Entonces era como si solo existieran. El niño se llevó un dedo a la barbilla, asintiendo ante la pregunta de la morena. Así es como si solo existieran. Realmente no quisiera vivir ahí. Ella remató con esa respuesta, y Arthur se desinfló un poco, estando de acuerdo. Sí. Era muy aburrido, y aquí, veo muchas cosas nuevas, pero no me las enseña algún tipo extraño que se parece a los otros 10 que veo todos los días. Las cosas las veo por mí mismo, y eso me hace sentir. De pronto, Arthur volvió a sentir aquel palpitar en su pecho. Me hace sentir así. Terminó su frase con una voz un poco más baja. No confundir con tristeza. ¿Te hace sentir feliz? ¿Feliz? Él devolvió la pregunta con la cabeza ladeada. Así es, ¿no sabes qué es? Ella solo recibió una negación. A lo cual la niña lo miró con extrañeza. Bueno, cuando te sientes feliz, sientes más ganas de hacer lo que te hace feliz, además, una sensación cálida rodea tu pecho, e inconscientemente sonríes. Así. Ella puso una sonrisa, cual el chico imitó. Así es como yo te decía. Una sonrisa en algo que te haga feliz, ¿tienes algo que te haga sentir así?
Arthur miró hacia el suelo, con un dedo en la barbilla, y balanceó un poco los pies en su asiento, hasta que volvió a alzar la vista. Las hojas, los árboles, eso me hace feliz, ver a los animales y todo lo que es del bosque, eso creo que es lo que me hace feliz. Suena una buena razón, a mí me da calma a veces acostarme debajo de un árbol, el aire es fresco. Entonces ella soltó la mano de Arthur, que volvió a su forma original, y ella extendió la mano para darle un apretón. Soy Yana. El chico devolvió el gesto correspondiendo el saludo de Yana. Y yo soy Arthur. Es un gusto en conocerte, Yana. Busquen en todo el perímetro. En el bosque, en donde sea, debemos encontrar a los especímenes de inmediato, esto pone en juego la alianza de los héroes en Japón y en Estados Unidos. Un helicóptero merodeaba por el bosque. En la radio resonó aquella voz, y los miembros a bordo del helicóptero, todos chasquearon la lengua. ¿A qué clase de estúpido villano se le ocurrió atacar la carga específicamente de los especímenes? Maldita sea, si no los encontramos. Los miembros, todos portaban trajes de las fuerzas especiales SWAT. Y el que habló sonaba específicamente estresado. Ya no hay más remedio. Por el momento tenemos que concentrarnos en encontrar, aunque sea a uno de ellos. Si es posible, la alianza con Japón no se verá afectada si logramos, aunque sea llevar uno de ellos. Tienes razón, pero ¿en dónde encontraremos a alguno de ellos en este gran bosque? Sé que son arte de experimentos y que están bien enseñados y entrenados, pero no creo que sean capaces de sobrevivir por sí solos en el bosque. Guarden silencio allá atrás. El piloto que guiaba el helicóptero habló con fuerza, silenciando a los que estaban conversando no muy lejos, detrás suyo. Si solo nos quejamos y quejamos terminaremos en donde empezamos, sin hallar nada, así que mejor concéntrense en su labor. En ese preciso instante guardaron silencio, buscando arduamente, aunque sea a alguno de los niños tras el incidente de la carga en la carretera Solomon's Island que dirigía hacia Washington después de Cristo. La imagen enfocó la vista del helicóptero, y este se desvió alejándose más, mientras que se podía ver cómo aparecían más helicópteros en el lugar, buscando por su cuenta a los 4 niños perdidos. Parece que Estados Unidos se juega esto. Nezu observó el informe nuevo que había llegado. Su rostro luciendo impasible, pero se hundía profundamente en sus pensamientos, tratando de encontrar algo que pudiera hacer en esta situación. Ya era lo suficientemente llamativo que helicópteros buscaran por el bosque, así que no podría enviar refuerzos de búsqueda ya que esto daría la imagen de que era algo sumamente serio, o peligroso. Lo último era lo que llevaría a la gente al pánico, y eso era lo que menos quería en esta situación. El pequeño animal humanoide se movía en su asiento, golpeando un bolígrafo simultáneamente en la mesa. Pero, si fueron villanos los que atacaron la carga, entonces, ¿se enteraron de los especímenes? ¿O acaso solo fue una coincidencia? Tengo entendido que todos a bordo del camión eran fuertes, o por lo menos llevaban consigo quirks formidables, así que es poco probable que un grupo de bandidos comunes los hicieran volcar tan alejados de la carretera. Si los especímenes iban despiertos, entonces es probable que también se hayan defendido, incluso mejor que los que iban a bordo del camión, por lo que me informaron todo este tiempo, los especímenes probablemente huyeron, aunque, es probable que se hayan ido después de acabar con todos los atacantes, por lo que dice el informe, eso fue lo que pasó. Teniendo múltiples pensamientos, Nezu se llevó una mano a la frente, acariciando su sien suavemente mientras seguía viendo la carpeta con el sello de clasificado. Si fuera por mí, no tomaría repercusiones y me concentraría en la búsqueda. Pero no creo que el presidente piense igual que yo. Esto podría convertirse pronto en una guerra. Usando una excusa como Estados Unidos ocultando a los niños para usarlos a su favor. Sea como sea, esos niños deben aparecer. La imagen enfocó el rostro de Nezu. Viéndose como una gota de sudor comenzaba a bajar lentamente de su frente hasta su mejilla. El antiguo bendito. Es el símbolo más importante de la religión en Amasclea. Antes de la aparición del primer bendito, Amasclea comenzaba a decaer en términos de poder militar, y el primer bendito fue eso. Una bendición del dios que ellos veneraban.
Después de eso, Amasclea creció por la influencia de este héroe y símbolo de esperanza en la pequeña aldea, hasta que pronto, Amasclea se convirtió en la más fuerte entre las rivales, llevando a una paz que duraría hasta que los descendientes del primer bendito perecieran. Fan. El padre de Faclión, era el líder de la aldea antes de que su hijo tomara el control. Pero Fan murió en la última guerra hace 15 años gracias a la ayuda de las otras 3 aldeas, que lograron apalearlo. Y con la ventaja de deshacerse del oponente más fuerte e importante, buscaron apoderarse de Amasclea. Múltiples hombres con lanzas y arcos disparaban proyectiles entre rugidos y gritos de guerra. En el suelo se lograban ver cuerpos apaleados y muertos, como resultado de una ardua batalla. Vamos, todos. Logramos derrotar a Fan la Pezuña. El grito incentivó a más guerrero de la aldea en Yaladla a apalear todo lo que quedaba de la Amasclea que tras la pérdida del guerrero más formidable, sucumbiría a la oscuridad y finalmente cedería. Algunos de los indígenas clavaron lanzas en los cuerpos sin energía de sus oponentes, viendo como el guerrero que les dio esperanza, ha muerto. Las flechas llovieron del cielo y bastantes guerreros amascleos fueron apuñalados por los proyectiles, los cuales se clavaron en sus piernas, estómagos. Los más afortunados cayeron después de una flecha a la cabeza o el raro flechazo directo al corazón que consiguió el mismo resultado. Pero también hubo guerreros de la aldea del dios semihumano los cuales avivaron a sus compañeros que sucumbieron ante la desesperación de perder a su guía. Y nuevamente comenzaron a pelear por su aldea. Pronto. La alianza de Inyaladla, Fuunga y Omus comenzó a tomar terreno y cada vez estuvieron más cerca de las murallas de Amasclea. Decenas de guerreros cayeron, pero la alianza logró llevar en pie hasta 150 guerreros, que tomando en cuenta la cantidad de 700 que formaron gracias a la alianza de estas aldeas. Amasclea con tan solo 400 guerreros logró casi acabar con el ejército que casi duplicaba sus tropas. Los residentes de la aldea que eran en su mayoría unos 200, también guerreros, pero principalmente se encargaban de otras labores. Ellos no podrían contra la alianza, aun si los superaban en número. Amasclea caería. Entonces un fuerte bufido de bestia se escuchó provenir de la entrada de la aldea. Los guerreros se detuvieron, y todo se puso silencioso. La alianza observó a un humanoide, de más de 2 metros y con una apariencia bestial, como un bisonte en 2 patas. ¿Quién diablos es ese? Estos comenzaron a verse entre sí. Confundidos y temerosos de esta bestia que no tenía nada que ver con Fan. El cual, al transformarse usando su Kirk, solo adquiría rasgos como los cuernos, y se hacía un poco más ancho, fuerte y rápido. Pero este era literalmente un bisonte, y parado en 2 patas. Por un momento dudaron en avanzar, sin embargo. Pronto comenzaron a llover las flechas, intentando asesinar a esta extraña criatura. Ustedes. Bastardos. Asesinaron a mi padre. Entre los rugidos y coros de pelea de los guerreros de aldeas vecinas, la voz de Faclión de 23 años no fue muy sonora, añadirle a eso que su voz de por sí no fue un grito, más como un susurro para alimentar su propia ira y resentimiento. Mierda. Faclión había roto una de las sillas de su casa, llevándose las manos a la cabeza. Comenzó a dar gruñidos y rugidos como si fuera un niño pequeño haciendo un berrinche por el juguete que no le compraron. Tranquilízate, Faclión. Una mujer hermosa, media cabeza más baja que el hombre robusto, fue la responsable de esas palabras. No, no lo entiendes, Mancil. ¿Por qué demonios ese viejo decidió ir por su cuenta? Se está condenando, al menos me hubiera llamado a mí también, de esa forma no iría a su muerte segura. Ni siquiera yo estoy seguro de poder solo con 700 enemigos de la alianza que esos bastardos formaron. ¿Qué demonios tiene en la cabeza? Entonces, la mujer que había trazado un lugar cálido en el corazón del hijo del bendito, posó su mano suavemente en el hombro de Faclión, lo que causó que el hombre volteara a verla con ojos amenazantes. Pero la mujer no retrocedió, devolviéndole la mirada con la misma intensidad. Tienes que calmarte. Tu padre tomó esta decisión por algo, y si algo sale mal. Entonces, él tiene fe de que puedas tomar el mando. Él confía en ti, Faclión. La mirada amenazante y casi lanzando dagas, comenzó a ceder lentamente, volviéndose una más tranquila. Y Faclión se recargó en la pared de madera de la cabaña en la que vivía su padre. Pero él no pensó en mí, él fue por sus propios deseos y él fue, porque confía en ti, ¿acaso tengo que repetírtelo?
Tu padre, fue, para demostrar, que la flor de la bendición no se ha desvanecido. Entonces, la mujer bella colocó su dedo índice en la nariz de Faclión, y presionó suavemente empujándolo un poco hacia atrás. Tú eres esa flor que espera dar una nueva luz de esperanza en Amasclea. Recuerda que mencionó que sus años le están cobrando. Ya no puede mantener el mando, porque ahora te toca, es momento de que tú hagas resurgir esa llama que se perderá después de su muerte. El hombre solo se quedó ahí, de pie y reflexionando las palabras de la chica. Reflexionando, pensando, concluyendo, negando, negociando, enojándose, y aceptándolo. No estás solo. Aquellas últimas palabras. Faclión no pudo evitar una breve carcajada, lo que hizo que Mancil frunciera un poco el ceño. ¿Qué te da risa? Aún, en un momento así de oportuno, sigues siendo la misma mujer testaruda y que no descansará hasta hacerme entrar en razón. Entonces, de forma inesperada, Faclión juntó sus labios con Mancil. Ella ensanchó los ojos, desconcertada. Pero en cuestión de segundos, ella recobró el sentido y aceptó el beso, hundiéndose en un cariño. Nulo deseo, solo cariño. Era cálido, suave, reconfortante. Pero más pronto, y lamentablemente, tuvieron que separar sus labios después de un minuto entero. La vista se clavó en el otro. Admirando la belleza del otro con gentileza, Faclión juntó su mano con la de Mancil a la altura de su pecho, y volvió con una mirada firme. Los enfrentaré. Su firmeza demostró el cariño a su aldea, la disposición que tiene para defenderla aún si tiene que enfrentarse a un millar de enemigos. Aún si tiene que dar la vida por Mancil, por la aldea, por todos los habitantes que lo vieron crecer desde que nació. Mancil solo le dio un dedazo en la nariz, y este se agarró la parte perturbada con dolor. ¿Por qué hiciste eso? Está claro, que debes enfrentarlos, y si mueres. Yo misma iré al infierno a matarte de nuevo. El moreno sonrió, negando ante la falta de preocupación de la chica. Te prometo que volveré. Entonces se separó de la mujer, antes de salir de la cabaña. Cambiando su expresión a una completamente seria y fría, digna de un guerrero que leerías de alguna novela. Sus pasos fueron el único resonante pacífico en el revuelo que había dentro de la aldea por culpa de la guerra que se había desencadenado. Sus pasos tenían un único destino. Darle fin a esta guerra. Faclión vio los múltiples proyectiles comenzar a dirigirse hacia él, cayendo desde el cielo y buscando una baja instantánea. Los guerreros que corrieron, tanto para asesinar a la criatura aterradora, y también para destruir la aldea después de que esta criatura cayera ante la alianza, o los residuos de la alianza. Las flechas se volvieron mucho más lentas, como si algo las estuviera deteniendo, y los guerreros comenzaron a ir más y más lento, hasta que parecía que cada paso era un caracol andando. Aquella era la percepción de Faclión, el cual, en su forma de bisonte vio todo en cámara lenta, todo tan predecible, tan lento. Su cuerpo fue como un borrón, corriendo, alzando las grandes pezuñas que se intercambiaron con sus manos, y golpeó. Cada cabeza de cada guerrero formando la alianza explotó como un globo lleno de agua el cual cae directamente a una aguja afilada. En vista normal. Los guerreros de la alianza vieron cómo aquella criatura desapareció, y solo vieron una cosa borrosa, corriendo muchas veces más rápido que ellos, y antes de darse cuenta, cada uno moría con la cabeza explotando. Los que alcanzaban a esquivar, murieron cuando Faclión no solo fue rápido, sino que también hábil. 70 guerreros ya habían caído, y ninguno de los que seguía en pie sabía qué hacer. Los arqueros dispararon hacia la alianza, aun si eran sus propios aliados, pero no pudieron seguir ni por un segundo la velocidad del bisonte borroso. En 70 segundos, Faclión acabó con 155 guerreros, incluyendo arqueros. El bisonte guerrero jadeó con bocanadas largas y profundas, sintiendo un entumecimiento en los hombros. Pero una sonrisa adornaba su rostro, una victoria se cernió en su camino. La sangre era un charco grande en el camino que anteriormente tuvo a más de una centena de guerreros listos para luchar. Ahora solo tenía cientos de cuerpos sin cabeza y haciendo un charco de líquido rojo en la tierra, con Faclión al frente. La sangre de sus enemigos cayó de la pezuña con la que había golpeado a cada uno de esos enemigos, matándolos instantáneamente con cada fuerte golpe que dio en contra de ellos. Así fue como nuestro líder Faclión, vengó a nuestro anterior líder, Fan, y llevó estas tierras a una paz que hasta el día de hoy siguen persistiendo.
Un hombre mayor del mismo color de cabello y piel que los demás, terminó de contar aquella historia con tanta pasión y sentimientos encontrados. Solo un sonido de sorpresa y genuino respeto se escuchó de una multitud de niños sentados. Entre ellos, estaba Arthur. Un día había pasado desde que conoció a Yana, y ahora estaba conociendo más de la antigua historia de esta aldea. Le fascinó esta historia. Más que nada por la hazaña que el anciano dictaba con energía y espíritu, como si los años que tuviera no le pesaran para alzar tanto la voz. Por lo que, a nuestro líder, en todas las aldeas lo conocen como el gigante invisible. Esto se debe a la majestuosa altura y apariencia que tiene nuestro líder cuando usa su bendición. Y lo último que ven sus enemigos es, nada, porque ni siquiera se dan cuenta cuando él ya los ha derrotado con su increíble velocidad. El anciano siguió contando, lo último que fue lo que más le llamó la atención al chico. Gigante invisible, eso sonaba ridículo. Eso fue lo que pensó. Preferiría algo como la llama. O el destello naranja. Obviamente hablando de sí mismo. La imagen enfocó al niño sentado, desde una distancia larga, hasta que la imagen comenzó a moverse lentamente, mostrando como el mismo sujeto que protagonizaba la historia que se narró con tanta emoción. Faclión, estaba de brazos cruzados recargado en una de las paredes que lo ocultaban de los niños que escuchaban aquella historia. Es como si su aparición fuera una señal. Y presiento que otra guerra se acerca pronto. Ese niño probablemente sea igual que el primer bendito. Él acabará esta guerra, de eso no dudo. Pero, mis instintos me advierten de que algo se acerca, y no es bueno. Fin.